¿qué tal? Estimada comunidad, me place saludarlos. Hoy de nuevo en esta reciente entrega del año 2023, la primera, derivado de algunas ocupaciones que tuve en el pasado año y situaciones de índole familiar, personal y también laboral. En ese sentido, encaminaremos este video sobre El Príncipe, obra insignia de Nicolás Maquiavelo, y también su biografía, porque ese autor nace en un contexto determinado y piensa de esa manera, recibe esa influencia de ese contexto, y analizaremos unas pequeñas frases de su obra. Pero antes les invito a que consulten en la descripción de este video una página llamada Maries, que tiene unos accesorios y productos de belleza muy importantes que de pronto les puede interesar. Así como les dejo mi perfil en las redes sociales en caso de que gusten seguir comentando, preguntando y utilizar mi servicio, no solo como educador, sino también como una consulta sobre temas de derecho. Pues listo, y gracias por las 120 suscripciones, me place que tengan una concordancia, una amabilidad y un gusto por el contenido de este programa. Entonces, ojalá sean muchos más. Dale like, comparte y suscríbete. Bueno, proseguimos. Entonces, Nicolás Maquiavelo, como es el autor del cual nos vamos a ocupar en este día, Nicolás Maquiavelo nace en lo que hoy es Italia, en Florencia, el 3 de mayo de 1469. Y bueno, nace en toda esta región que antes no era unificada y era objeto de constantes agresiones, invasiones. Así las cosas, empieza a formarse su pensamiento. Su obra insignia entonces, El Príncipe. ¿Qué hace en esta obra? Le dice al dirigente, o le escribe al dirigente en ese tiempo, que era de la familia Medici, que debe saber dirigir lo que en ese tiempo era Italia. ¿Y por qué? Porque consideraba que le faltaba rigor, le faltaba unificación sobre ese territorio. Y por tanto, su obra responde a una coyuntura histórica determinada en ese tiempo, la unificación de de Italia, y que no fuera un estado, un principado débil, que no se dejara invadir y que debía tener unas estrategias para poder hacerle frente a esas invasiones y esas disputas político-militares. En ese orden de ideas, cabe destacar que en esa obra no está la frase que le adjudican, que el fin justifica los medios. Eso no está ni literal. Lo que sí se evidencia es que su pensamiento, por eso se le asigna el nombre o el adjetivo del padre de la ciencia política, es el arte del buen gobierno. Y aquí también hay otra idea principal. El buen gobierno, según él, es aquel que es duro en términos de seguridad, pero que también infringe respeto de los ciudadanos y por ende no le interesaría hacerle un golpe de estado, lo que hoy es un golpe de estado, o rebelarse en ese tiempo histórico. Ese es el buen gobierno según la conceptualización de Maquiavelo. A tal punto de que hoy en día tienen validez en todas las universidades de ciencia, en los programas de ciencias políticas y en los colegios también se aborda a este gran autor por los lineamientos que trazó en su obra. Listo. ¿Qué otra cosa?
El pragmatismo, que ya escuchamos. El pragmatismo, ¿qué significa? Hacer las cosas dependiendo de ese contexto histórico determinado. Y hacer las cosas, ¿qué significa? Tomar decisiones. Esa es la política. A muchos no les gustará, a otros sí, pero ese es el precio de un mandato que tiende a ser, o que buscaba ser, según Maquiavelo, firme frente a las adversidades. Entonces ese es el pragmatismo, hacer las cosas dependiendo del contexto para así preservar el orden en la república o en el principado. Entonces por eso de pronto la gente y los autores, etcétera, piensan que él dijo y que el fin justifica los medios, pero no fue tal cosa, sino que sí abogaba por el pragmatismo político de utilizar o de hacer prácticas que en esa época fueron necesarias para, o eran necesarias para preservar el orden. Entonces esa es la idea. Luego también Maquiavelo es realista. ¿Cómo así? Lo que esté en el contexto, en ese tiempo histórico, eso es lo que hay que realizar. No se puede vivir de los ideales porque si no, nos volvemos débiles y por tanto perderemos el control de la república o del principado. Entonces es muy importante eso. Todo lo que hemos visto hasta ahora es permeado por su realidad, por todo lo que padeció, todo lo que observó y no quería para su país. En ese tiempo, de pronto no país, sino territorio gobernado por los Medici, que no terminaban de unificar todas las regiones de lo que hoy es Italia, sino que era un solo lugar. De hecho, él al principio de la obra habla del Principado de Milán y de otros principados ahí que de pronto padecían lo mismo, o sea, todas las regiones de lo que hoy es Italia. Listo. Aquí en el realismo, la utilización del contexto, como ya les dije, y la historia. La historia es muy importante porque él no la coge como una ciencia, no la acogía como una ciencia o la consideraba una ciencia, sino un instrumento para realizar muy bien la política. ¿Cómo así? Observar en el pasado, ya sea antiguo o más reciente, esas prácticas que de pronto llegaron a los grandes gobernantes a tener unos resultados óptimos. O también cómo abordar la preservación de ese principado a lo largo de la historia, las decisiones. ¿Listo? Así que la historia suponía eso, porque él también consideraba que la historia era cíclica, que en algún momento se volvía a repetir a pesar del tiempo. Entonces esa utilización de la historia también es buena para el realismo. Y bueno, dirán, no hay una controversia entre lo que hay que hacer en el contexto histórico determinado y la utilización de la historia. No hay controversia porque la decisión se toma de acuerdo a ese contexto y a esa situación. Pero la historia se revisa, en dicho caso algunos patrones se repiten, como por ejemplo las rebeliones, como por ejemplo las traiciones de los mismos miembros del Estado en ese tiempo o de la familia real, etc., que pueden ser utilizados. También las votaciones, muchas veces no había democracia como hoy en día, pero sí habían ciertas instituciones que votaban, que elegían los consejos de guerra, etc. Entonces se revisaba todo eso y se tomaba la decisión. No igual obviamente, pero sí con base a ciertos comportamientos, porque el ser humano, según Maquiavelo, a razón de su lectura de la historia, repite ciertos comportamientos. Entonces podemos observar que sí, hay veces que en la historia han existido guerras o hay registros de guerras por infidelidades, guerras por poder, traiciones entre hermanos, traiciones entre familias. Y bueno, la historia nos demuestra que sí se repiten ciertos comportamientos, como la ambición, por ejemplo. Listo, finalmente, en esta breve exposición, el capítulo nada más traigo a colación este capítulo unas frases. En ningún momento se quiere plagiar algún contenido, sino al contrario, ser solamente una cuestión de difusión y todos los derechos son del autor, ¿cierto?
Entonces, en el capítulo 19, el príncipe debe evitar ser despreciado y aborrecido. Despreciado y aborrecido por su gente, ¿cierto? Pero no temido. Temido sí, porque ese es el respeto que infunde y que evita rebeliones y que instaura un orden. Entonces, por ejemplo, voy a citar la siguiente frase de ese capítulo. Después de haber hablado de las más importantes prendas que deben adornar a un príncipe, imagínense, hasta hablaba de las prendas. Quiero discurrir también sobre las otras, diciendo que el príncipe debe evitar lo que puede hacerle odioso y despreciable. Cada vez que él lo evite, habrá cumplido con su obligación y no hallará peligro ninguno en cualquiera otra censura en que pueda ocurrir. Y dice, ser rapaz, usurpar las propiedades de sus gobernados, robar mujeres, como lo he dicho, es lo que más que ninguna cosa le haría odioso y debe abstenerse de ello. Entonces, por ejemplo, este es el inicio del capítulo. Por ejemplo, eso de que robar mujeres y usurpar propiedades, eso era muy común en la antigüedad. De hecho, en el medioevo también, a pesar de que había una parcela para los siervos, también se usurpaban o se metían en las relaciones entre parejas, los señores feudales. Y eso queda así entonces, un desprecio por parte de los siervos. Entonces, conclusión, en ese breve párrafo, esas breves letras, eso es lo que evoca Maquiavelo. No solo es el buen gobierno de puertas afuera del Estado, sino adentro del Estado. Cómo tú abordas todo eso y cómo la ciudadanía crea una cierta simpatía con el príncipe, en este caso, que es la figura al que él le hace los consejos. Entonces todavía, lastimosamente, hoy siglo XXI, año 2023, muchos servidores estatales hacen estos actos despreciables, ya sea de corrupción o de también intimidación. Entonces vemos que también, como dijo Maquiavelo, la historia se repite y es cíclica en ciertos aspectos y todavía tiene plena validez estas teorías, así como también el pragmatismo político, porque observamos actualmente cómo lo que hace 20 años, 30 años era imposible, de coaliciones entre derecha e izquierda, este año se hace, o hace unos años se hace. ¿Por qué? Porque el contexto les da pie para decir que si se unifican, tienen más posibilidades de llegar a ciertos cargos públicos. Entonces, ese es un ejemplo claro del dinamismo y del pragmatismo político que se evidenciaba desde hace ya unos 12, 13 siglos en la obra de Maquiavelo. Listo, así las cosas. Espero que les haya gustado si llegaste hasta aquí, y dale like, compartir, suscribir, y dejo en mi descripción los detalles que dije al principio. Un abrazo.